Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Cita de Radio. En Cita de Radio. Cita Internacional. Bueno, ya estamos en nuestra cita internacional con nuestro columnista especializado en estos temas, el doctor Alberto Barlocci. Hola Alberto, ¿cómo estás? Soy Catalina. Para todas ustedes y para todos los oyentes. Bueno, gracias. Estoy acá junto a Elisa y Angie. Bueno, Alberto, ¿de qué tema vamos a aprender hoy en la cita internacional? Bueno, ojalá se pueda aprender algo de esto, pero me parece que un tema importante que sale y no sé hasta qué punto habrá sido captado por los demás medios, es un informe preparado por una comisión presidida por John Chilcot y encargado por el gobierno británico. Uh-huh. El gobierno de Reino Unido hace unos años, frente a las polémicas acerca de la presencia del Reino Unido en el conflicto en Irak, encargó a una comisión independiente que realizara un estudio para aclarar cómo pudo ingresar en ese conflicto el Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Ustedes recordarán que después de los atentados del 11 de septiembre, los Estados Unidos proclamaron unilateralmente una guerra global contra el terrorismo que un mes después de los atentados, en octubre, provocó la invasión de Afganistán, supuestamente porque era el país que hospedaba en ese momento a Osama Bin Laden, pero después en realidad el objetivo de los Estados Unidos y los documentos que en estos años han aparecido indican que eso fue preparado antes, apuntaban a Irak, a la invasión de Irak que se produjo en el marzo de 2003. Uh-huh. Sobre la base de argumentos como la presencia de armas de destrucción masiva en Irak que podrían ser usadas como amenaza contra Occidente y también por vínculos supuestamente entre el régimen de Saddam Hussein y Osama Bin Laden, o sea, la red de Al-Qaeda, ¿no? Sí. Ahora, todos estos temas, con el pasar de los años, que desde entrada suscitaron grandes sospechas, se fueron cayendo de a uno y en modo estruendoso. Uh-huh. En primer lugar, nunca fueron encontradas armas de destrucción masiva en Irak, jamás, a pesar de que en una famosa sesión de la Asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado, el canciller estadounidense Colin Powell, está en muchas fotografías con en mano un tubito con un polvo adentro que era presentado como anthrax, como una de las armas químicas en manos de Saddam Hussein. Resultó ser un común borotalco, polvo común y corriente usado para higienizarse, y se mintió descaradamente dentro de las Naciones Unidas para convencer de esta guerra. Pero a medida de que fueron esclareciéndose estos hechos y que fueron cayendo los argumentos, evidentemente también políticamente los otros países se preguntaron cómo es que nosotros nos embarcamos en ese conflicto. El Reino Unido participó enviando más de 30.000 soldados y una cantidad no aclarada nunca de contratistas militares, que es la manera muy suave con la cual se suele definir a los mercenarios. Es decir, tanto Estados Unidos como el Reino Unido enviaron una cantidad impresionante de mercenarios, de entidades privadas que llevaron a cabo, participaron concretamente del conflicto en muchos ámbitos. El Reino Unido además tuvo bajas porque murieron 179 soldados, quedaron heridos más de 300, y de estos contratistas privados mercenarios murieron 743, más que los efectivos que estuvieron directamente en las acciones de guerra, lo cual habla de la presencia de estas entidades privadas en forma contundente. En 2009,
aparecieron nuevas polémicas sobre este tema y el gobierno británico de ese entonces encargó esta comisión para que haga averigüe y reconstruya los hechos que llevaron a esto. Y ayer fueron publicadas las conclusiones, están en internet, uno las puede encontrar fácilmente. Bueno, lamentablemente están solamente en inglés. Y las conclusiones son durísimas. El entonces primer ministro Tony Blair sabía que no había argumentos para invadir a Irak, que eran muy débiles. En primer lugar, entre otras cosas, porque nunca fue demostrado que había algún vínculo entre el régimen de Saddam Hussein y Al-Qaeda. Además, que eran enemigos, es decir, todos los que estaban en inteligencia militar sabían perfectamente que Al-Qaeda era enemigo de Saddam Hussein. No tenían ningún tipo de, no solo no tenían vínculos, sino que eran, como decía, enemigos. Además, no había ningún argumento para legitimar esa intervención. Y Tony Blair lo sabía. Tanto es así que él y el entonces jefe de gobierno español, José María Aznar, fueron prácticamente en solitario los europeos que decidieron apoyar a Estados Unidos, y simplemente por razones de alianza política, porque no... tanto es así que en el documento se establece que establecieron una estrategia mediática para ser presentados como que estaban tratando de evitar el conflicto, pero que no se agotaron todos los recursos y que no hubo más motivos para evitarlo. En realidad lo que se explica es que no se aplicaron ningún tipo de medidas diplomáticas, no se aplicaron todos los recursos posibles para evitar una guerra que terminó provocando, según las estimaciones, porque son diferentes, entre 250.000 y 1 millón de muertos. Las matanzas que se han desencadenado en Irak han sido catastróficas. ¿Por qué hay una variación tan grande de los números? Porque en realidad nadie se preocupó de contabilizar los muertos civiles en Irak. Imagínense, solamente la semana pasada ha habido un atentado en un centro comercial que provocó más de 200 muertos. Sí. Y ni siquiera ocupó las portadas de los diarios. Nosotros nos preocupamos por lo que pasó en Estambul, lo que pasó en Daca, donde murieron algunos occidentales, pero 200 iraquíes dentro del marco de todo lo que se ha suscitado, el desorden gigantesco, el caos en Irak, y que ha conducido a una fragmentación del país. Es decir, el resultado ha sido totalmente catastrófico. Los Estados Unidos denuncian más de 4.500 soldados muertos en Irak y más de 32.000 heridos, muchas veces con heridas espantosas. Pero a esta contabilidad triste había que agregar el efecto postraumático en muchos soldados, que en algunos momentos llevó a una tasa de suicidios entre los veteranos que venían de Irak de algo como 18 suicidios por día en los Estados Unidos. Reitero, por día. 18 solamente entre los veteranos estadounidenses. O sea que aquí lo que aparece es realmente una vergüenza colosal por parte de líderes políticos que, en lugar de defender los intereses de su pueblo, se asumieron la terrible responsabilidad de mandar a la guerra a decenas de miles de ciudadanos de su país solamente por una cuestión de alianza política. El premier británico, el ex premier británico Tony Blair, amagó unas excusas como diciendo: ay, perdón, me equivoqué. Pero José María Aznar sigue sosteniendo de que se trataba de un aliado que me había ayudado en momentos de necesidad y yo no podía decirle que no. Es decir, como que mandar un país a la guerra es una cuestión personal, de relaciones personales entre líderes políticos. O sea que es algo realmente muy grave y que nos dice que desde entonces se destapó una caja de Pandora. El conflicto se ha extendido a varios países. Nos encontramos frente a un terrorismo global difícil de controlar y que provoca atentados, y todo a partir de esta desgraciada decisión
tomada en su momento por la administración de George W. Bush. Y la otra paradoja que me parece importante señalar, me pregunto si habrá en el Reino Unido alguien que promoverá un plebiscito para rever la política de alianza entre Reino Unido y Estados Unidos, porque por mucho menos el Reino Unido plebiscitó la salida de la Unión Europea. Claro. Y por este episodio tan grave, me pregunto si llegarán a una decisión de ese tipo. ¿Y cómo este informe acaba de ser publicado? ¿Cómo sigue ahora una vez que esto sale a la luz? Mira, lamentablemente yo creo que no va a pasar nada, en el sentido, la carrera política de Tony Blair, que incluso se presentó como un progresista simpático en su momento, termina miserablemente porque lo que queda claro es el servilismo con el cual atendió a las prioridades de otro país que no fue el suyo. Entonces, ahora, ¿cómo debería seguir? Acá estamos hablando de un conflicto que claramente fue suscitado sin ningún tipo de motivo que lo legitimara. Esto debería figurar en las acusaciones de un tribunal penal internacional, porque por mucho menos el serbio Slobodan Milosevic de la ex Yugoslavia fue procesado junto con más de 120 personas alrededor de una guerra que se suscitó entre las regiones que constituían Yugoslavia. Y así ha intervenido el Tribunal Penal Internacional. Pero me temo que lamentablemente sigue vigente el criterio de que no se aplica el mismo metro entre los más poderosos y sí se aplica contra los más débiles. Alberto, ¿y tenés algún tipo de dato de cómo repercutió este informe en Inglaterra o en España cuando salió a la luz? El informe fue publicado ayer. Se trata de 12 tomos largos de material que en este momento está siendo estudiado. Evidentemente va a tener algún tipo de repercusión política, pero no me parece que Occidente está en este momento dispuesto a pagar los costos políticos y reales de estos desastres que han sido suscitados. Y de hecho no me parece que habrá algún tipo ni de sanciones ni de reacciones. Fíjense que la paradoja, Crimea, hace 2 años, decidió plebiscitar su separación de Ucrania e unirse a Rusia, y eso provocó una serie de sanciones que se están aplicando contra Rusia a raíz de algunos episodios de separación de regiones de Ucrania del gobierno central. Y sin embargo no habrá ninguna sanción para los países occidentales, y menos hacia Estados Unidos, por haber declarado una guerra en modo ilegítimo. Motivo por el cual creo que políticamente, lamentablemente, no están dadas las condiciones para que acontezca algo. Pero es cierto que estas cosas salen a luz, que hoy en día en una sociedad como la nuestra, donde los medios de comunicación tienen una fuerza muy grande, ya es difícil acallarlas. En otros casos tendríamos que haber esperado como 40, 50 años. Claro. Un magro consuelo, pero es lo que se puede lograr en estas condiciones. Bueno, Alberto, la verdad que muy impresionante todo lo que nos contás, lo que compartís en Citas de Radio. Te saludamos hasta el próximo encuentro. Bueno, yo también les mando un abrazo y no perdamos la esperanza. Así es lo último. Cierto que son cosas que nos impactan fuertemente. Yo les comentaba todo el perfil de empresas privadas que participaron en este conflicto, que daría para una columna aparte, porque esta fue una guerra privada, llevada a cabo sobre todo por entidades privadas, y que ha marcado mucho de la conciencia de nuestro mundo acerca de lo que efectivamente ocurrió.
Pero bueno, ya, como le decía antes, ya es algo importante que podamos enterarnos y podamos saberlo en tiempos relativamente breves y no esperar siglos antes de que las cosas se aclaren. Alberto, una pregunta antes de despedirnos. ¿Quién es Chilcot, el que fue, digamos, John Chilcot es una figura muy respetada, experto en temas administrativos en el Reino Unido, y es una comisión de 5 notables que ha sido encargada de realizar este estudio, informe. Si alguien en Google busca informe Chilcot, va a encontrar el link para ir directamente a la página web donde está el documento. Buenísimo, Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y buena continuación con el programa. Gracias. Bueno, ahí escuchabas al doctor Alberto Barlocci, nuestro especialista en su columna Cita Internacional.